¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes al ver estas señas y no sabes qué te están diciendo? Así es como se siente una persona que habla la lengua a señas, o así se siente una persona que carece de las posibilidades de poder comunicarse a través de las palabras, del sonido, contigo, conmigo, con los que nos rodean. Hoy nuestra charla está enfocado a la lengua a señas mexicana. Como tú comprenderás y tal vez te recuerdes, hace unos 20 días, un mes, justo entrevistamos a la profesora que está aquí a cuadro conmigo, la profesora Centeot, profesora y mediadora cultural, quien se dedica a la lengua a señas, ser traductora desde hace algunos años. Profesora, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta charla entre tú y yo. La verdad es que la ocasión anterior se nos fue el tiempo tan rápido y hubo muchas preguntas, muchos temas que quedaron en el tintero y gracias a la respuesta tan favorable de todas las personas, hoy podemos darle una segunda parte. Bienvenida, profesora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Angie, qué gusto en verte. Muchas gracias por permitirme compartir contigo en esta noche. Yo estoy más que honrada, profe, porque podemos platicar nuevamente este tema que decía hace unos segundos. Ha sido muy favorable conforme las respuestas de las personas, los comentarios, y porque también quedaron muchas cosas en el tintero. Comenzando por, ¿quién es la profesora Centeot? ¿Quién es ella? ¿Te puedes presentar? Claro, claro, muchísimas gracias, muchas gracias, muy buenas noches a las personas sordas y a las personas oyentes también. Gracias en esta ocasión. Yo sé que en punto de las 8 nos van a estar viendo algunas amigas, amigos y familiares y personas muy queridas. Yo soy Centeotl Mendoza. Mi nombre en lengua de señas es este, CL. Esa es la letra C. Pongo acá mi mano en lo oscuro para que lo puedan ver. Y esa es la letra L. Entonces, mi nombre en lengua de señas es este. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Significa una seña que la comunidad sorda o miembros de la comunidad sorda me han asignado en donde se destacó alguna característica. Esta seña la tengo hace muchos años. Bueno, mi seña originalmente o mi nombre en lengua de señas era este, con mi letra C y jalaba el ojito por mis ojitos. Pero después estuve en un diplomado de lengua de señas en la Casa de Cultura del Sordo y ahí como habíamos muchos con esta seña, éramos algunas cuantas, 6 o 7 personas con señas muy similares. Una persona que traía lentes y entonces hacían esto, otra persona que la tenía aquí porque se le veían sus entraditas, otra persona porque tenía una huellita de viruela, de alguna enfermedad de cuando era chiquito, entonces aquí le ponían. Entonces, para no confundir, agregamos la L, que es la letra terminal de mi nombre, Centeotl. Entonces, por esas situaciones que se modificó un poco, se cambió un poco mi seña y ahora soy Centeotl. Pero sigo siendo la profesora jubilada y jubilosa. Y bueno, pues yo estudié para ser maestra en la Escuela Nacional de Maestros. Hace muchos, muchos años, yo ingresé en el año del 76, concluí en 1980 y después estudié economía, después estudié una licenciatura en educación, hice la especialidad, hice la maestría y tengo aproximadamente unos 13 o 14 diplomados, algunos en lengua de señas, algunos en historia, en educación, en formación docente. Y mi maestría es en planeación educativa y inicié un doctorado en innovación educativa también. Wow, sin lugar a dudas, un currículum bastante amplio en esta Gracias. lengua. Profesora, dinos, por favor, ¿qué te movió, qué te motivó? Siempre les decía, le comento, siempre hay algo que me motiva, me inspira como individuo a ser arquitecto, a ser ingeniero, a ser fotógrafo, a ser barrendero o bombero, ya sea profesión u oficio, hay algo, algún detonante que digo, yo, esto a mí me gusta, esto me apasiona. No, por ejemplo, ahorita las personas que están viajando a Turquía, los famosos topos que están viajando para rescatar a personas,
y que viven esa adrenalina, esa pasión, algo de ayudar al prójimo. En tu caso, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar esta lengua señas, aparte de tu profesión de profesora? Claro, yo estuve muchos años trabajando en el ámbito de la educación especial. Sin embargo, era mucho de empiria más que de haberme puesto a estudiar. Yo comentaba la vez pasada, y espero que no genere esto ninguna duda más a profundidad, a una pregunta que me hacías, querida Angie, sobre cuándo surge la lengua de señas. Y eso tiene que ver mucho con la respuesta que voy a dar. La lengua de señas, yo comentaba, surge más o menos en esta época, pero vamos, surge de manera escolarizada, de manera que tiene que ver con la currícula para los niños. Porque recuerden que yo les comentaba que mi hermano, que se forma más o menos en los años 60, 70, no tenía la lengua de señas como una asignatura, ni siquiera como una forma de expresión real, institucionalizada, digamos. La tenían de esa forma empírica y había en sus grupos de sordos, en sus asociaciones, que mi hermano, voy a decir una cosa, y quizá esto también genere un poco de polémica, pero de eso se trata. Mi hermano se asume sordomudo porque en épocas recientes muchas personas dicen, no le digas sordomudo a un sordo, solo es sordo, tiene forma de expresarse, sí, pero cuando mi hermano es pequeño, eh, el discurso que prevalecía era de decir es sordomudo. Entonces mi hermano no lo asume como una ofensa, mi hermano tiene casi 70 años y ellos se asumen como tal. Y mi hermano dice, yo soy sordomudo y tengo una asociación de sordomudos. Entonces, bueno, yo creo que la lengua de señas surge como una de las más elementales formas de comunicación. Claro, nos La podemos, más antigua. sí, nos podemos remontar a la época cuaternaria, ¿no? Cuando los cavernícolas no tenían sonidos, o eran sonidos guturales porque todavía no pronunciaban palabras, entonces existían pues el vamos a dormir o el tengo hambre, a lo mejor lo pronunciaban de otra manera, pero es como una educación básica, ¿no? O algo, una forma de comunicarnos básica en toda la naturaleza. Llámese un bebé, se pone a llorar. Bueno, él genera un sonido, pero se debe Claro, tener. claro, es que es una forma natural. Son de las formas más naturales de comunicación. Entonces, bueno, mi intención era sobre todo esa, aclarar esa parte en donde cuando yo mencionaba esto no significa que ahí surge la lengua de señas, entonces no había comunicación antes. No, la comunicación en señas es, repito, quizá la más antigua. Ya como lengua, como forma de una expresión cultural, bueno, se va formando con los años, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, ¿qué me mueve? Me mueve justamente el estar en este ámbito de la educación especial y el no tener quizá la posibilidad concreta de la comunicación con las personas sordas. Llegaban conmigo papitos y mamitas y niños sordos, a veces hijos oyentes de papás sordos, o a veces padres sordos con hijos oyentes pequeños, o al revés, ¿no? Padres oyentes con sus niños sordos, que es la mayoría de los casos. Entonces yo aprendí hace muchísimos años el alfabeto, que es lo más rudimentario, pero con mi hermano Gustavo, bueno, él empezó a aprender lengua de señas ya siendo un adolescente casi adulto. Entonces él y yo también nos empezamos a involucrar. Yo creo que todas las personas que aprendemos lengua de señas de alguna manera, para nosotros es muy importante la iglesia de San Hipólito, porque Ujú. la iglesia de San Hipólito es uno de los lugares más añejos en donde se enseñaba lengua de señas, con la idea de acercar a los chicos fundamentalmente al ámbito religioso, porque se daban las misas en lengua de señas, como ahora que ya se ha generalizado muchísimo. ¿Y qué pasó? Entonces es muy... Ajá. ¿Por qué no se generalizó de esta iglesia de San Hipólito a muchísimos más lugares? Mira, lo lamentable es que el ámbito de las personas con discapacidad es un ámbito que se ha discriminado mucho.
se ha discriminado. Y fíjate cuál es la seña de discriminación. Se ha discriminado, o sea, las personas con discapacidad, que viven con alguna discapacidad, no discapacitadas, que no es lo mismo, las personas que viven con alguna discapacidad son muy marginadas, Sí, incluso dentro de la propia educación. Hace poco vi a mi querida Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, que fue mi compañera de generación en la Nacional de Maestros, por cierto, si es maestra, sí fue de mi generación. Yo en el grupo 1 y en el grupo 19, pero siempre estaba, compartíamos muchas cuestiones ideológicas. Entonces ella nos enseñó a todos los mexicanos el avance en la educación especial, y nos enseñaba libros macrotipo, libros en braille, pero la educación especial, la misma educación especial, no sé si circunscribe a eso. Sí tendríamos que hablar de muchas cosas más, y la educación especial no debería limitarse únicamente a la escuela, claro. sino justamente abrirse mucho más. ¿Qué pasó? No lo sé. Fue un ámbito muy pequeño. Cuando mi hermano estaba terminando la primaria, recuerdo mucho, había un sacerdote sordo. Recuerdo mucho, le llamaban el Padre Alegre. No sé por qué, supongo que era muy feliz, no lo sé. Yo la verdad es que recuerdo mucho que cuando mi hermano se iba a graduar, yo era muy pequeña todavía, pero el padre era el que les daba la misa, pero era algo como lo que ocurre en el ámbito educativo. Termina una generación y alguien organiza una misa y te dicen, pero fuera de la escuela, ¿no? Porque la educación es laica. Entonces, Claro. aquí ocurrió lo mismo, y entonces nos dábamos cuenta cómo los chicos sí tenían así como ese subterfugio de la comunicación en lengua de señas, aunque la escuela te decía, no, tú tienes que hablar. Entonces, bueno, todo esto a mí me lleva a aprender lengua de señas, Wow, sorprendente. justamente. Perdóname, continúa. No, digo, justamente, esa situación en donde eh, nos damos cuenta de lo limitado que puede ser esto, ¿no? Por un lado, bueno, yo con mi hermano me comunicaba de la manera, digamos, más elemental, más por cariño que por otra cosa. Después de mucho tiempo y al fallecimiento de mi mami, mi hermano y yo nos involucramos mucho. Entonces, yo creo que todo se daba, todo el contexto idóneo para que yo tuviera ya que asumir una situación más de mayor responsabilidad, creo yo, para comunicarme tanto con mi hermano como con mi cuñada Marta, que es una de las mejores personas que he conocido en la vida. La quiero mucho, y entonces pudimos ya de manera más didáctica y de manera más seria poder enfrentar este aprendizaje de la lengua de señas, y no he terminado, ¿no? Todavía de formarme. Creo que es una exigencia cotidiana. Por supuesto, y sobre todo porque me hiciste una, pues una aclaración o un comentario que yo desconocía hasta el día que tú y yo hablamos, que existe la lengua señas mexicana, porque la lengua señas europea, asiática, africana es muy distinta a la de México, y ahora lo razono y lo comprendo, pues en México tenemos palabras y frases que solamente aquí nosotros las entendemos, entonces también es algo bien, es algo regional y limitante al mismo tiempo. Sí, sí, fíjate que se han hecho muchos intentos por hacer una lengua de señas internacional, no universal, sino internacional, pero es difícil, es muy complicado porque aún estamos en un estado todavía muy elemental, muy primitivo en lo que respecta a la formación y a la difusión de la lengua de señas. Afortunadamente, cada vez hay más personas muy jóvenes y muy capaces que están asumiendo esto. Y además yo me he enterado que de manera institucional el Politécnico, ya dentro de sus CELES, tiene la lengua de señas. Yo la verdad es que no sabía, sino hasta después del programa que platicamos con algunas personas, me comentaban, alguien me dijo, oye, muchas gracias, me ayudó mucho saber que tú estás en esto, y fíjate, te quiero comentar que acabo de inscribir a mi hijo en el Politécnico. Y dije, ah, qué bueno, en alguna ingeniería. No, en el CL, o sea, como parte de su formación, él va a tomar lengua de señas. Y dije, ah, Wow. qué bueno, porque también la UAM Xochimilco
se imparte. Y lo que me decía mi querida compañera Blanquita es que me preguntaba, y algo que me parece muy razonable, me dice, oye, pero ¿es cierto que es tanto tiempo? Porque le dijeron a mi hijo que son 15 niveles. Y le dije, sí, son 15 niveles, digamos, para un nivel en donde tú puedas quizá conversar con alguien, Sí. ¿sí? En donde tú puedas sostener una conversación igual que si estudiaras francés, inglés, portugués o todas las demás lenguas que sean en el CELE del Poli, ¿no? Precisamente. Bueno, son 15 niveles, pero hay que ver de cuántos meses o semestres sea cada nivel. Y obviamente tiene su complejidad. Es como si nos pusiéramos a estudiar el náhuatl. También el náhuatl es una lengua y tiene su complejidad, sus detalles. Y obviamente, supongo, hablando de esto de la lengua, supongo que en la lengua señas también tiene sus reglas gramaticales o reglas bueno, pronunciación, por decirlo algo, pero no sé cuál sea la Sí. palabra adecuada, que no nada más es mover los dedos porque sí, sino debe de ver, si los pones a la altura de la cabeza, me imagino, a la altura de la barbilla o del pecho, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Lo que acabas de decir, fíjate, lo dices de manera muy, muy natural. Y cada una de las cosas que tú dijiste tiene un nombre, efectivamente. El cómo pongo mi mano se llama configuración. Por ejemplo, esta es la configuración de A. Ajá, Pero tú me decías hace rato, pero y si la pongo arriba y la pongo abajo, efectivamente. Si yo giro mi mano, este es el número 6. wow. Pero si yo a esta configuración le doy un movimiento, este es el número 11. Si yo lo giro y le doy una orientación, fíjate, ya llevamos configuración, ya llevamos orientación y llevamos movimiento, tres características fundamentales de una seña. Si yo Sí. les doy la orientación de decir mi palma hacia abajo y hago este movimiento al frente, es el número 16. Entonces, fíjate, con una sola configuración ya te dije una letra, un número, otro número, otro Sí. número. Si yo pongo mi mano base y hago esto mostrando mi palmita, o sea, teniendo, fíjate, sobre mi mano la configuración de A. A la altura de mi pecho ya le estoy dando una colocación o un toponema. Ya le estoy poniendo aquí a la altura de mi pecho y hago esto y lo arrastro, pero mostrando mi palmita, es Argentina. Sí. Si yo en esto mismo, en esta misma configuración, el mismo movimiento, la misma colocación, solo cambio la orientación, te estoy diciendo pelón. Ok, Pelón o rapado, que no calvo, porque calvo te haré yo esto. ok. ¿Ok? Entonces, justamente así, tal como tú, y me da mucho gusto que lo expreses así, de esa manera tan natural, pero cada una de las cosas, las características que tú señalaste, aún sin saberlo, es que tú eres muy sensible y muy sabia. Entonces, todo eso tiene un nombre dentro de una seña. Y fíjate, todo lo simple que pudiera ser esto, y entonces, pues es algo muy, muy importante. Tocabas otro tema. Eh, eh, Acotabas algo muy importante. Los bebés, decías, un bebé llora y se expresa, pero tú a un bebé le puedes enseñar lengua de señas. Yo Claro. espero que al rato me pueda ver mi querida nieta Leo, mi querida nieta Leonora, esa es la seña de Leo, y ella desde muy pequeñita aprendió lengua de señas. Ujú. Lo mismo que mi sobrino nieto Sebastián. ¿Por qué? Pues porque su mamita, la mamita de Sebastián, tenía que salir de casa a trabajar y se quedaba con mi cuñada, que es una persona sorda. Entonces, desde muy, muy, muy chiquito, o sea, fue maravilloso cuando nos dimos cuenta que todo lo que habíamos dicho a Sebastián, él lo había aprendido a su año y pico. Wow. Sí, Ahí, donde ellos viven, vivía mi mamá ya era una persona de edad avanzada, yo bañaba a mi mamá todos los días, iba ya a la casa de mi mamá, le secaba sus piecitos y le ponía un zapato. Y Sebastián observaba todo, yo le decía, zapato, y le hacía la seña de zapato, zapato. Y Sebastián no puede decir zapato completo, decía pie. No, mi amor, zapato, pie y zapato. Y era algo que todos los días, sin querer que él aprendiera.
Entonces llegó un día en que mi nieta Leonora, que era una bebita chiquitita, chiquitita, hermosita, la descubren y no traía zapatos, porque era una bebecita, no traía zapatos, tendría meses. Entonces dice Sebastián, zapato, y Zapato, coge ¿dónde el está? zapato y se lo pone. Entonces, ahí entiendes cómo no es una seña, es un concepto, Sí, ¿ok? Es un objeto que sirve para cubrir un pie, que tiene una utilidad y que le puedo dar un nombre y le puedo asignar una seña. Entonces, es muy importante porque lenguaje es pensamiento. Entonces, adquirir esa forma de lenguaje a través de la lengua de señas fue muy importante. Entonces, con esta pequeña anécdota quiero comentarles cómo es este proceso y es muy interesante. por favor, dinos, porque sí se me hace bastante interesante toda la información que nos estás comentando. Pues es justo esta parte de lo del zapato. Y otra muy interesante, yo estuve trabajando, bueno, haciendo mis horas de servicio para la Academia de Lengua de Señas de la Ciudad de México, de la cual también soy egresada. Y aquí, frente a esta mesita, del otro lado se sentaba mi nieta, Leo, a desayunar. Entonces yo empezaba con mi clase y Leo venía y se incorporaba y yo pensaba que pues nada más me veía. Y cuando me tocó, por ejemplo, dar países, mi nieta aprendió Arabia Saudita, México, aprendió todo lo que ella estaba viendo. Entonces, sin ser la intención, el poder acercarnos a los niños a través de la lengua de señas es algo verdaderamente mágico. No aprenden una seña, no aprenden un movimiento de manos, aprenden un concepto. Y eso es fundamental. Antes de poderlo expresar, a lo mejor, no sé si algo está pasando en algún momento determinado en un país específico y podemos decir, ah, pues es que en Colombia. Claro. Entonces, esto es un país, un territorio, un estado, un gobierno, una nación, una manera de expresar todo lo que hay en un lugar. Entonces fue algo maravilloso, de verdad, cuando yo veo que ellos pequeñitos incorporan esta seña como una forma de comunicación. Y también eso es como una base para ellos para asociar el objeto, lo que tengo en mi mano, con una palabra y entonces cuando van a la escuela o cuando son sus primeras palabras se les hace mucho más fácil porque ya tienen el concepto en la mente, ya nada más les hace falta pronunciarlo con el nombre adecuado. Así lo considero, ¿no? Dado lo Claro. que nos estás dando, así mi mente lo comprende. Sí, sí, sí. Una palabra difícil para los niños. Tigre, por ejemplo, que tiene además una sílaba trabada y una serie de cosas. Entonces, a lo mejor no te pueden decir tigre, pero sí te pueden hacer esto. Y aquí ya te dijeron tigre. Entonces, la verdad es algo muy, muy bonito cuando ellos verdaderamente van formándose poco a poco ese concepto sin que quizá lo puedan emitir todavía, pero es mucho más fácil hacer una seña para expresar algo que emitir a voz una palabra. ¿No? Claro. Esto lo viví con mi hijo Iván, yo me tenía que ir a trabajar y dejaba encargado a mi hijo con mi cuñada Marta, precisamente. Entonces, Iván, que siempre ha sido un poquito comelón, iba y le pedía a Marta y le jalaba la faldita a Marta y le decía pan y leche. Ya era un bebé que a lo mejor no puede decir pan y leche, pero él sabía que tenía hambre y le decía pan. Esta es la seña de pan Sí. y leche. Entonces, no sé, era muy, muy bonito verlos porque de verdad si ustedes les enseñan a sus pequeñitos desde muy bebecitos a hacer, a poderse expresar en lengua de señas, les va a ayudar muchísimo en la escuela. Yo lo he vivido de verdad de manera personal y bien lo dijiste, cuando ellos llegan a la escuela ya tienen un concepto y es mucho más fácil incorporar otras cosas y ir enriqueciendo ese concepto. La verdad es que suena bastante interesante todo lo que me estás diciendo, Centeot. Por favor, no se despeguen de su pantalla. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuestros patrocinadores y regresamos con nuestra charla. Por favor, continúen. Esta charla es patrocinada por Grupo Ecologista La Promesa con su titular Angélica Sosa. Tú la puedes encontrar en YouTube. Y
por el depurador de hígado de la molienda. Es ideal para limpiar el hígado, la vesícula y el colon de una manera natural para evitar cirugías mayores. Y pues continuamos con nuestra entrevista con nuestra invitada, la profesora y mediadora cultural Centeot Mendoza. Profesora, nos quedamos en este aprendizaje que tienen los niños tan importante para los de los bebés, pero también tiene mucho que ver con la cultura de los padres, porque si bien es bien cierto lo que comentabas hace rato, la lengua a señas mexicana como tal oficialmente es de hace unos años para acá, pero vivencias como o personas de la edad de tu papá, de tu hermano, de personas más atrás, fue estigmatizado que tener algún familiar o ser un integrante de la familia sordo y pues obviamente por ende mudo. A lo mejor sí podía gesticular palabras, pero nadie se las enseñó y eran estigmatizados y encerrados en su casa y resguardados y que nadie te vea. Yo, por ejemplo, viví cuando me tocó la etapa de la varicela. ¿Te acuerdas que cómo se tapizaba uno de salpullido? Y era como, oh, por Dios, está con varicela y nos excluían y nos encerraban en la casa y no te asomes ni los ojos. Yo lo viví con un padecimiento que es normal de la humanidad en este tiempo, y fueron un confinamiento de, no sé, 20, 30 días, yo era una niña, ni me acuerdo, pero era mucho tiempo. Ahora, traslademos esta situación a una persona con esta discapacidad de muchos años atrás y que ahorita tú hablas y hablamos de educar a un bebé, pero ¿cómo retomar en la población mexicana esta cultura de salir de la oscuridad, del oscurantismo y hacerse valer y hacerse notar? Y sí soy sordomudo, como lo digan en señas, pero yo soy un individuo que vale y que busco ayuda, que busco apoyo. Y en México, porque me he enterado a partir de la charla que tuvimos tú y yo y de la charla, bueno, de la charla derivado de la experiencia que tuve con la niña oyente y sus padres limitados, Ajá. descubrí que hay otros países en Sudamérica que también están catalogados como países tercermundistas o en vías de desarrollo o están a nuestro nivel, que en sus escuelas es oficial y es obligatorio estudiar la lengua a señas. Entonces, esto sí tiene uno que romper este paradigma en México porque decimos que no discriminamos, pero ¿cómo caramba? Claro que sí discriminamos. Discriminamos al que es gordito, al que es chaparrito, al que es alto, al que es güero, porque los vemos raros. Y yo, Es que es diferente. al que es diferente a lo que está en tu mente. Yo, Exacto, aún, exacto. aún a mis años de vida, puedo decir que he vivido discriminación por ser de piel clara. Digo, esto, ya sabes, parte de la belleza artificial, pero por ser de piel clara he vivido mucha discriminación en muchas ocasiones sin merecerlo, sin ser necesario. Y yo tengo palabra y me defiendo, pero alguien que es sordo, entonces sí, también tiene que ver mucho la educación en casa y la fortaleza de un padre, de una madre, de un familiar para hacerte ver que tú como individuo con esta discapacidad tienes voz y voto. Sí, verdaderamente es un problema estructural. Aquí no podemos hablar de que solamente es un problema de bondades o de falta de educación. Es un problema estructural. Es un problema que tiene mucho que ver con la pobreza económica, con la pobreza espiritual y con la pobreza intelectual, de verdad. Entonces, esta parte lo constituye un problema estructural. ¿Por qué? Porque es un problema que quizá sea de un grupo de los mal llamados grupos vulnerables. Y digo mal llamados porque cuando un grupo se considera vulnerable, se le atiende, se le legisla, deja de ser vulnerable. Pero no se le resolvió. Uh En -huh. el caso de la lengua de señas, en el caso de la población sorda, de las personas sordas, ocurre algo muy similar. Se ha legislado a su favor, se ha legislado con muchos, pero muchísimos años de atraso para considerarlo ya dentro de la Constitución a la lengua de señas como una lengua nacional, patrimonio de todos los mexicanos. Dime cuántos mexicanos la conocemos. Entonces, si fuera realmente un patrimonio de todos los mexicanos, tendremos todos que tener por lo menos algo de lo más elemental. Claro. Se supone que por ley también existe ya el recuadro del intérprete y es muy curioso que cuando se replica la información, por ejemplo, algo que sí tiene todos los días
todas las mañanas tiene a sus intérpretes, a mis maestros, Daniel Maya y la maestra Laura, generalmente, después hay algunas otras personas que también participan. Cuando se replica esta información, ponen ahí el logotipo del noticiero y Sí, tapa completamente la figura del intérprete. Entonces, si tú, persona sorda, tuviste que irte a trabajar, atender a tus hijos, estás dormido, estás enfermo y no viste la mañanera, cuando lo quieras volver a ver ya no vas a poder entender nada porque en esta partecita ya aparece el logo del programa, el logo del noticiero o la hora o cualquier otra noticia en cintillo. Entonces, aunque esto está legislado, no se cumple. Entonces, ¿hasta dónde verdaderamente se cubre esa necesidad? ¿Hasta dónde verdaderamente existe esto? Hoy estuve en un curso en el Museo de Memoria y Tolerancia sobre los discursos discriminatorios y la falta que nos hace a todos de tener un lenguaje común. Y entonces mi maestra, la maestra Lucía Melgar, ya incorporó en su discurso cuando habla de esto a la lengua de señas. Y sé que esa es una parte en la que yo contribuyo porque llevo años dándole guerra, ¿no? Pero así como que todo el mundo ahí en mi discurso sabe efectivamente que también cuando hablamos de un discurso de odio, no solamente es de género, no solamente es de pobreza. Cuando hablamos de discursos discriminatorios, no solamente es a la mujer, a los ancianos, no, también es a las personas sordas de todas las edades. Entonces esto los hace ser doblemente vulnerables. Ahora imagínate, si tú te encuentras en un caso de una mujer sorda, indígena y pobre, y además no alfabetizada, bueno, pues reúnes ahí todas las carencias del sistema, no solamente de ella como mujer, como individuo, como persona. Por eso insisto en que es un problema estructural y que como tal tendría que haber una solución de esa manera, porque si no solamente es poner un pequeño parche en una gran herida y eso no es posible. claro. ¿Y cómo puede saber una persona sorda y muda que tiene acceso o que tiene las posibilidades de acceder a la escuela, a los estudios, a los derechos, al derecho habiente como seguro social y cosas así? Porque nadie se lo ha hecho saber. Normalmente cuando alguien entra a un trabajo, y esto me viene ahorita a la mente de lo que comentas, entras al trabajo y te dicen el reglamento, punto número 1, tus derechos y tus obligaciones, pero nunca en esas cuestiones laborales, nunca dicen si tú eres sordo o eres mudo, tienes derecho, tienes obligaciones. Ahorita, como dices tú, con las nuevas leyes, de alguna forma, los gobiernos dicen, vamos a resarcir la situación, agregando a personas sordas o con alguna discapacidad a las empresas, pero solo lo hacen de una manera requisitoria, no una manera, ¿cómo se dice? Coparticipativa, que yo te integro a ti porque tengo este nivel de conciencia y mis habilidades y talentos me dan para poderme comunicar contigo, sino simplemente, eres un requisito, perfecto, aquí te pongo de lunes a viernes de tales a tales horas y aquí trabajas. Y si estás, qué bueno, y si no, pues no veniste y punto. Entonces sí es Claro, complicado que se pueda comunicar, que se puedan comunicar, que se puedan dar a entender, que los podamos entender y que ellos puedan saber sus derechos, porque como bien dices, si no habla, si no oye, si es analfabeto y no ha llegado la información gubernamental a su comunidad, ciudad, país, no es doblemente discriminado, es enésimamente discriminado y marginado porque qué herramienta se le acerca. Y como decía hace un momento, sí, como carambas no, somos discriminatorios, claro que sí, porque queremos las cosas fáciles y porque cuando vemos a alguien raro, viene desde la escuela, como en la escuela nos hacían bullying porque por lo que fuera, porque si llevabas los mismos zapatos o el zapato con un agujero o llevabas el uniforme repetido de tu hermana o de tu hermano, había bullying, nos podíamos hablar o defender, pero una persona que tiene todas estas limitantes en contra, y como dices ahorita, el gobierno lo hace, pero no lo hace de forma congruente o correcta, correcta, completa, satisfactoria. Está la ley y bueno, ahorita recordé a una persona que conozco que un partido X cubre su cuota, porque los partidos deben cubrir su cuota de mujeres, deben cubrir su cuota de personas con discapacidad también,
Y entonces, bueno, incorporan a alguien, pero no lo apoyan, pero no le ponen intérprete. No, Entonces es bueno, a ver, ¿qué es lo que ella va a decir? A lo mejor está diciendo algo, esta persona candidata, pero ¿quién le entendió? ¿O cómo vaya a saber las demandas de la población? ¿Cómo ella va a saber dentro de su colonia, su distrito, las colonias que tiene que visitar? ¿Cómo va a poder saber? Bueno, a lo mejor por escrito, y si por alguna razón no sabe leer, ¿no? peor. Entonces, el partido político, en lo último, en lo que pensó fue en un intérprete. Pensaron en gorras, pensaron en playeras, pensaron en los lugares, en alquilar cosas, pero nunca pensaron en la forma de comunicación de su candidata. Entonces es muy terrible porque efectivamente te das cuenta que se trata, justo como dices, de cubrir un requisito, de cubrir una cuota, igual las empresas. La empresa donde trabaja mi hermano es una empresa socialmente responsable porque tiene incorporada a una persona sorda que es mi hermano. Pero cuando mi hermano tuvo que retirarse un tiempo por un severo problema de salud, cuando él regresa, ya lo cambiaron de rango y de salario. Eso es anticonstitucional. Y yo Wow. le dije a mi hermano, vamos a poner la queja, y me dijo, no, porque entonces a mí me quitan el trabajo. Sí, Mi hermano es una persona profesionista, un universitario, que de verdad yo admiro profundamente la inteligencia de mi hermano en un tiempo de no había intérpretes. Él con las herramientas que la escuela le dio, porque en la escuela no le enseñaron lengua de señas, en la escuela le enseñaron español, ya incorporar el español y otras estrategias quizá, él pudo hacer una carrera universitaria. Sin embargo, él está ahora como ayudante general a sus 69 años en una empresa en donde cuando llegó el COVID, no cerraron la empresa hasta que se empezó a morir la gente. Y ajá, se murió un compañero que a nosotros, bueno, era muy significativo porque él aprendió lengua de señas por poderse comunicar con mi hermano, que era su mejor amigo. claro. Qué Pero complicado. tenemos que incorporar la lengua de señas más allá de las cuestiones personales, repito, porque es un problema estructural, hay que darle una respuesta estructural. Sí, claro. Más allá de los requisitos de empresas o de empresas, dejémoslo así, de los requisitos, ¿no? Más allá para llegar a tocar ese lado humano, ese aspecto sensible que a nuestro alrededor puede ser mi vecino, algún familiar que requiera este apoyo, pero nadie se sensibiliza hasta que te pasa y entonces sí, armas trifulcas y levantas la voz, pero mientras pasan todas estas situaciones discriminatorias a todos ellos. Y la verdad es que suena complicado, pero también tiene su lado positivo, Seanteo. A lo largo de todos estos años de aprendizaje, a lo largo de tu vida, ¿qué experiencias, qué te ha dejado este recorrido en el de la lengua señas mexicana? Me ha dejado muchos aprendizajes, muchísimos. Yo de verdad de repente digo, ¿por qué me esperé hasta que ya me había yo jubilado? Bueno, porque trabajaba mucho también, ¿no? Trabajaba a largas jornadas y tengo dos hijos ya grandes y ahorita afortunadamente tengo a mis nietos, contando a mi sobrino nieto y a mi sobrina nieta Marifer. Sí, Tengo también a Leonora y a Cecil Paulina. Entonces, ellos constituyen un grupo, una nueva generación que va a aprender. ¿Qué me deja todo esto? Todos esos aprendizajes para que efectivamente yo pueda desde donde esté, desde mi trinchera, poder hacer algo para transformar. Y es algo de verdad muy, muy interesante. El trabajo que hacíamos en Los Pinos, porque creo que ya no se va a hacer en este año. Por cierto, los invito el último fin de semana de este mes. Vamos a estar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, que es ahí donde yo trabajo. Y justamente el último domingo de mes lo dedicamos a un poeta en lengua náhuatl. Ahorita que comentabas esto y la riqueza también de la lengua náhuatl con sus 20,000 variantes, sí. eh, pero la importancia que tuvo el náhuatl en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra formación y en esa cosmovisión maravillosa que tienen todas las lenguas indígenas, en esa musicalidad que te va llevando y te acompaña y esa perspectiva tan hermosa que puede tener
Porque además él es un doctor en lenguas, él es un poeta en lengua náhuatl, su lengua original, del estado de Guerrero, de una de las tantas variantes del estado de Guerrero. Hay otra persona que sube y lee es Arturo Bernstein, una de las mejores voces que tenemos, un gran actor de teatro, y su servidora interpreta en lengua de señas. Entonces es maravilloso verdaderamente poder hacer esa conjunción de lenguas, porque se hace de ese espacio un espacio multilingüe y multicultural. Justamente a mí me encanta cómo me presentas como mediadora cultural, efectivamente. Y entonces tenemos esta conjunción de lenguas y de culturas en un solo espacio maravilloso que es el Palacio de Bellas Artes. Eso es de lo mejor que me ha dejado. Recuerdo Excelente. mucho que un maestro me preguntaba, ¿a dónde te ves cuando quieras llegar más alto? Dije, ya estoy, yo ya estoy, ya me estoy viendo, no ya me vi hacia futuro, ya me estoy viendo allí en el Palacio. Los sábados, el último sábado de mes, mi compañera y yo interpretamos para los niños. Entonces, hay libros maravillosos que cuando los niños sordos llegan y uno les cuenta una historia, es bellísimo. Pero cuando llega un adulto sordo y te dice, yo estaba llorando porque cuando yo era chiquita, a mí historias para niños pequeños, a mí contármelas, nada. Mm, Entonces, de verdad es muy, muy bonito. ¿Te fijaste en la estructura gramatical que yo usé? Que fue sí, muy diferente. sí, Entonces, esa es la estructura gramatical que tenemos que darle a una persona sorda. sí, eso sí lo tengo como comprendido, ¿no? Que la estructura es muy distinta y se habla, se interpreta de forma distinta a ellos. No existe el verbo, el futuro o algún sustantivo, sino que lo trabajan de forma distinta. Así es. Nosotros, por ejemplo, es muy difícil que utilicemos la metáfora. Por ejemplo, si alguien, pero me rompe el corazón. Si yo le digo a alguien, el corazón me lo rompe, pues ya te infartaste. Va El a sordo es buscar a muy ver. literal. El sordo es muy literal. Al sordo no le puedes decir, me muero de amor, ¿no? O me rindo ante el brillo de tu alma. Entonces, es muy distinto cómo tú le puedes expresar porque el sordo es muy literal. Por supuesto. Pero bueno, dentro de ese aprendizaje o de esa lengua, creo que tienen una mejor forma de comunicarse que nosotros. Sí, definitivamente, porque además, sabes, ahí no media el lenguaje figurado, ahí no va a mediar el hecho de que yo te diga, es que yo quisiera, no sé si quizá tú podrías en algún momento determinado y no te he dicho nada. Entonces, a ver, no, o sea, el sordo te dice, a ver, ven acá, dame esto, ¿no? Claro, O yo digo, a ver, te doy y se acabó. Y no tenemos que estar mediando en esa parte de la llamada buena educación o de llamar los buenos modales. Y no es que sean personas groseras, es simplemente el lenguaje es directo, claro. nada más. Ujú. Más directo y más claro. Así Centeo, es. a lo largo de todos estos años, ¿hasta dónde has llegado tú como traductora de la lengua a señas mexicana? ¿En qué eventos, acontecimientos has estado en este México o tal vez en algún otro país? Mira, yo me muevo mucho en el ámbito de lo cultural, porque es lo que a mí me gusta mucho. Quizá eso se vino a conjuntar. Yo trabajo fundamentalmente para los museos. Acabo de estar en el Museo del Carmen, acabo de estar apenas en Templo Mayor también, que para mí el Templo Mayor es mi segunda casa, es el lugar más maravilloso del mundo y no solamente por mi querida Paola, pero bueno, mi padre trabajó en lo que era el Museo Etnográfico de México, que es como el hermano mayor del Museo del Templo Mayor. Entonces, yo trabajo más en el ámbito de lo cultural. Entonces, ¿cuál ha sido la satisfacción? ¿Qué es lo que más me ha dejado? ¿En qué lugar tan maravilloso he estado? En todos los museos en los que he estado, he recogido algo importante. Por supuesto, estar en el recinto cultural más importante de México, que es el Palacio de Bellas Artes, siempre llena el corazón, llena el espíritu, llena los anhelos y las neuronas, ¿no? Creo que es algo maravilloso. Claro, pues mira, el Templo Mayor ya tengo programado, espero poder cumplirlo próximamente, ir a acudir, porque además de Paola estás tú y está nuestro próximo invitado del día de mañana, que no se lo pierdan, de verdad que les va a encantar esta entrevista. Hago esta invitación para que mañana
en punto de las 7 de la noche, si la vida y el destino nos lo permiten, estemos con nuestro próximo invitado que pertenece a este grupo de personas maravillosas, así como Senteot, de personas que tienen unos talentos y unas habilidades únicas y que están a nuestro alrededor, que no necesitas irte tan lejos ni ver a la televisión, a las estrellas famosas que también su mérito tienen, pero que hay a nuestro alrededor, habemos personas con talentos únicos y todos ellos pertenecen a este grupo de eruditos, del grupo de Angélica Sosa o Paola Sosa, como ustedes la identifiquen, pertenece a este grupo de La Promesa, Grupo Cultural Ecologista La Promesa, para que ustedes le den una ojeada en YouTube y los contacten, vean toda la información y por favor estén atentos a la entrevista de mañana, porque así como está la de hoy interesante, la de mañana va a estar igual. Y hago esta Sí, mención yo, pues, porque Centeol está dentro de este círculo y cúmulo de personas eruditas y pues el Templo Mayor será mi próximo lugar para ir a saludar a todos ustedes porque ya nos conocemos, pero a través de la pantalla. Hace falta conocernos así en persona. claro. ¿A quién vas a entrevistar? Al arqueólogo Víctor, ay, se me olvida su apellido, pero el arqueólogo Víctor. Ah, qué bueno, perfecto. No es que, bueno, descubrir cada rincón del Templo Mayor es de verdad algo apabullante para, bueno, yo quiero mucho ese museo, ¿no? Entonces, ese museo me falta. Aún no me ha dado el Museo del Templo Mayor. He hecho videos para ellos, interpretando algunos pasajes, algunas historias que tienen que ver con esto, pero sí me encantaría a mí estar por ahí, porque yo creo que la cultura es algo inherente a la humanidad y la Ah, historia también. Si tú no tienes una historia, no te reconoces como parte de algo, no tienes esa pertenencia y ese arraigo a una cultura ancestral, entonces andas por ahí flotando. Y yo creo que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho la historia. Y estoy en todos los cursos de la Academia Mexicana de la Historia y los que abre el Templo Mayor también, porque me gusta mucho aprender. Y yo pienso, si todo esto llegara también a las personas sordas, sería maravilloso y mm, sería una parte identitaria fundamental para ellos, ¿no? Entender que no estamos aquí de la nada, que tenemos una base fundamental y tenemos una riquísima cultura ancestral digna de conocerse y una historia además que seguimos construyendo todos los días. por supuesto, y algo que es bien importante que acabas de tocar. Ellos desconocen su historia, su pasado, y no saben, desconocen todas las raíces y el origen de nuestra cultura, precisamente por esa falta de acceso a comunicación, a su lengua. Y algo que también dijiste, Bellas Artes. ¿Quién no ha entrado a Bellas Artes y sea esa belleza asfixiante de entrar a ese lugar tan maravilloso, con esa arquitectura, con esos murales que hay alrededor de la Casa de Bellas Artes y disfrutarlo, extasiar la vista de estar contemplando toda esa magnificencia que hay en ese lugar, pero de la mano de un traductor posiblemente, de tu sensibilidad como ser, como individuo y también de esa sensibilidad hacia los que te rodean y saber que a lo mejor hay cerca de ti alguien que no puede contemplar de la misma manera y ponerle palabras a lo que tú estás sintiendo. Y esperemos que de verdad nosotros mexicanos como sociedad nos sensibilicemos y seamos más empáticos con todos los que nos rodean y dejemos de juzgar, dejemos de criticar, dejemos de ay, se me fue la palabra, El de, prejuicio, ¿no? de prejuicios con todas las personas, porque todos tenemos un talento, todos tenemos una habilidad y todos nos ganamos el test. Por derecho divino estamos en este plano, en este planeta. No es porque yo haya dicho, quiero llegar, simplemente pues me tocó porque así Dios, la voluntad divina, el nombre que tú le quieras poner, me mandó este planeta. Y pues también hay que disfrutar de esta comunicación y de verdad trabajar en esa discriminación, porque si la tenemos, si la manifestamos, como caramba, no, solo que nos hacemos o no la queremos reconocer. Entonces, de verdad los invitamos. Senteo, ¿tú das clases a quien te lo solicite? Sí, es un poco complejo, pero sí,
Si no, bueno, pues canalizamos hacia quien pueda, ¿no? Yo en realidad no gozo de mucho tiempo. Yo no puedo otorgar una constancia, yo por eso les decía, vayan a quien les puede otorgar una constancia que tenga validez. Yo creo que eso va a ser lo mejor, pero con todo gusto yo les oriento y si es una conversación, una plática, una interpretación, con todo gusto aquí estoy para ustedes. Eso me parece sensacional, tener esa apertura de comunicación. Si tú no lo sabes hacer, te coanalizo, te reenvío con quien sí lo puede hacer. Lo importante es abrir esos canales de comunicación para que las personas que tienen familiares o son sordomudos puedan acceder a esta educación básica para ellos y poder hacerse presentes en esta vida cotidiana. Claro, claro, es fundamental. Yo creo que algo de lo más importante es la sensibilidad. Tener la sensibilidad de poder entender al otro, el entender la otredad, yo creo que nos mueve en un plano diferente, sin juzgar al otro. Claro. Realmente es el otro, pero también yo puedo ser la otra respecto a los que están a mi lado. Sí, Entonces, yo no quiero ser discriminado, yo no quiero ser humillado, yo no quiero ser marginado, no lo hagas. sí. ¿No? No lo hagas y bueno, un poco vete por el camino de la inclusión y esta, pero una inclusión verdadera y sobre todo fundamentada. De ahí que bueno, es muy importante que nosotros tengamos esa posibilidad de seguirnos formando y de seguirnos educando. Afortunadamente, el conocimiento es inagotable y una lengua también lo es. Por supuesto, y darle y darse la oportunidad a las personas que nos están viendo o nos verán en esta retransmisión, que busquen orientación, busquen apoyo. Hay ahorita en la actualidad muchos diplomados, muchos cursos, muchas capacitaciones para poder aprender la lengua a señas, ya sea porque tú seas un familiar de alguien que es sordomudo o porque requieras como sordomudo requieras este aprendizaje, estas clases. De verdad que ahorita la comunicación, como dices tú, ya hay mucha información a todo nuestro alrededor que puede darle solución. Lo importante es salir de ese pequeño mundo o de este mundo mío y descubrir que a mi alrededor hay un mundo más amplio y puedo hacerme de él o ser parte de ese mundo, abriéndome a una comunicación, a un entendimiento y a una sensibilidad en todo lo que nos rodea como seres humanos. Claro, y verdad, yo les quiero comentar que no todas las personas sordas saben lengua de señas. Porque Claro. también es una parte, y además es muy difícil enseñarle. Yo le he enseñado lengua de señas a muchas personas oyentes y a muy pocas personas sordas. Es muy complicado porque, bueno, dentro del ámbito de la educación especial, a mí en alguna ocasión me tocó tomar esos cursos, esos diplomados, pero es muy complicado, muy complicado. También algo muy importante es no prejuiciarse en esta parte de solo un sordo me puede enseñar lengua de señas. No, cuidado. No Ah, todos los sordos pueden enseñarte lengua de señas con todo respeto a las personas sordas. No únicamente un sordo te puede enseñar su lengua. Cuidado. Nosotros somos usuarios del español y no por eso vamos a enseñar el español. cierto, Ok. eso no lo había visto, pero sí tienes toda la razón, porque si te Ese, vas a limitar a que nada más claro, un sordo o un mudo te enseñe, pues te vas a estar limitado en todo lo demás. exacto. Yo he tenido maestros sordos muy capaces. Ellos son oralizados, son personas que conocen y dominan perfectamente el español, pero también he tenido maestros sordos que ha sido muy difícil la comunicación y sí se ha requerido de un intérprete porque es difícil que se pueda establecer un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje exitosos porque no hay esta vía de comunicación. Entonces, yo es lo que también de lo que he aprendido y que me ha costado mucho trabajo, porque yo pensé que únicamente una persona sorda te podría enseñar y no, yo también entiendo eso y entonces reflexiono en ese sentido. Los usuarios del español no necesariamente por eso usamos un buen español y no necesariamente por eso ya podemos dar una clase de español. Entonces, también es muy complicado, pero lo que a mí me gusta mucho es que ahora el Politécnico pues ya inicia esta parte y yo digo, yo no tengo ninguna asociación, yo no pertenezco, entonces sería muy difícil que yo siento en Mendoza les pueda decir, cuando a mí, por ejemplo, me ha contratado una instancia X, una alcaldía, una dirección, bueno, ellos se encargan del otorgamiento de una constancia.
Pero también es muy importante eso, busquen un curso profesional en donde efectivamente esto lo avale una asociación. Excelente información la que nos estás dando, Senteot, y yo te lo agradezco enormemente. Senteot, todo lo que principia tiene que terminar. La verdad es que la charla de hoy ha sido sumamente enriquecedora. Yo te agradezco infinitamente el tiempo que nos concedes para esta charla. Sé que eres una mujer de muchas actividades. Quisiera, por favor, ¿tienes alguna frase, algún comentario para terminar esta charla? Decirles a las personas oyentes y a las sordomudas con respecto a esta lengua señas mexicana. Claro, a todas las personas sordas y oyentes, por favor, algo muy, muy, muy importante es que ustedes pueden seguir aprendiendo siempre. Por eso es muy importante abrirnos, tener una mentalidad abierta y libre para que pueda volar como una mariposa. Excelente. Tienes toda la razón y muy certero. ¿Tienes alguna duda tú que nos estás viendo a través de este monitor? Por favor, ponte en contacto con la profesora Senteot o escríbenos en privado para darte su número y o lo vamos a dejar aquí en la charla grabado para que si tienes alguna duda te acerques a ella, le comentes todas tus inquietudes y salgas, por así como decimos, del closet o de la oscuridad, de ese oscurantismo innecesario, pero que a la vez ha sido voluntario o involuntario estar en él, pero que ahora hay alternativas para poder salir a la luz, brillar y darte a conocer. Por el día de hoy terminamos con esta magnífica charla. Agradecemos a todos ustedes su presencia y su compañía. Gracias, profesora Senteot, por tu tiempo y tu disposición. A todos ustedes que nos están viendo, por favor, denle un corazoncito, denle un me gusta, comparte esta información porque tal vez alguien en algún lugar de este planeta, esta información sea justo la que está buscando para saber que hay personas que le pueden auxiliar y aprender la lengua a señas mexicana. Nos despedimos, no sin antes decirte, vive sano y vive al natural, pero sobre todo y más importante, vive hoy, porque a lo mejor te puedes perder de alguien tan maravilloso como la profesora Senteot. Nos vemos a la próxima, cuídate, hasta luego.